Hola, buenas tardes. Os íbamos a pedir que los que estáis un poco atrás os acerquéis, porque Gemma no quiere estar todo el tiempo aquí aislada y va a bajar, interactuar un poco con vosotros, y si nos molesta acercaros un poquito, no mucho tampoco, porque nos podemos sentir intimidados. Sí, estas filas, sí, para que no haya un hueco ahí tan grande, si podéis. Es que, ¿sabéis lo que sucede? Esta sala que yo utilizo frecuentemente y que es una sala cómoda y acogedora, hoy que somos un grupo pequeño, pero que decidimos abrirlo aquí porque se interesó mucha gente por esta actividad, no teníamos otro espacio en el edificio y además vamos a emitirlo en videoconferencia para que quede constancia de la sesión y quien quiera consultarlo pueda en otro momento. Entonces, para un grupo pequeño, porque esto realmente es la primera de bibliotecas, centro de recursos para lectura y aprendizaje, es la primera sesión de ese curso. Lo que pasa es que invitamos también al profesorado que estaba en grupos de trabajo, seminarios relacionados con la gestión de la biblioteca escolar. Primero, antes de presentar a Gemma, les robo 2 o 3 minutos muy rápidamente. Os hablo del curso, es la primera sesión, viene Gemma. En las 3 siguientes sesiones son 3 experiencias que abordan diferentes temáticas relacionadas con formación, promoción del centro. Y la última sesión viene Luis Miguel Cencerrado, Luismi, que ya ha estado en las... Antiguamente trabajaba en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Es una persona con una experiencia en el ámbito de bibliotecas escolares y no escolares muy amplia, y ahora con un tiempo grande para reflexión sobre todos estos temas, y queríamos tenerlo aquí para que nos hablase y nos plantease una sesión sobre aprender desde y por la biblioteca, una sesión que interactuaremos. Él me pidió que participaseis en ella, enviando alguna cuestión, lo hablaremos la siguiente sesión, no esta, y en el medio insistía 3 sesiones de experiencias en torno a nuestras bibliotecas escolares. Son 15 horas, el curso se va a desarrollar durante el mes de abril. La primera sesión es aquí, en donde estáis hoy todos. La segunda, la tercera y la cuarta sesión va a ser en la biblioteca del IES Salvador de Madariaga. ¿Sabéis cuál es? Es el instituto que está justo en la de idiomas. Antiguamente se conocía en Coruña como el Instituto Masculino. Está a 100 metros de aquí. Sabéis que según salimos tenemos la Escuela de Idiomas, ¿no? Pues detrás de la Escuela de Idiomas hay un instituto que es el Instituto Salvador de Madariaga. Lo vamos a hacer en esa biblioteca porque nos parecía, para contar experiencias en torno a las bibliotecas, nos parecía un espacio más adecuado, ¿no?, para eso. Entonces, recordar, y las siguientes sesiones, el horario hoy es de 5 a 8, 8 y media. Las siguientes sesiones, el horario va a ser... sí, lo dejamos. No, hay un error en el programa, perdonad. Las siguientes sesiones van a ser, pone ahí de 5 a 8 y media, veis que en la segunda sesión pone 15 del 4, 17 a 20:30, no, es 17:30 a 20:30. Todos los días es 17:30 a 20:30, ¿de acuerdo? Bien, para inaugurar hoy el curso, pues yo creo que tenemos la suerte de que esté con nosotros Gemma Ayud. Si no lo pronuncio bien, me perdonas, porque no... Hoy yo ensayé bastante para pronunciar tu nombre. Con el de la prensa que te entrevistó tuvimos ahí también nuestra dialéctica, como era o como no. Y yo se lo agradezco a Gemma mucho porque, bueno, ya hace algunos años que intentamos que pueda estar con nosotros. Es muy complicado porque su itinerario profesional le demanda una actuación constante en tantos sitios fuera de España, y ella viaja muchísimo a Latinoamérica,
que ahora cuando la última vez que hablé con ella me contestó que estaba en México y ahora en estos 2 meses pues también va a seguir viajando intensamente, ¿no? Bien, esta semana yo le agradezco porque es la época de vacaciones. Sabéis que algunas comunidades autónomas tienen ahora la Semana Santa una semana después de la nuestra, como la Comunidad Valenciana, como la Comunidad Cántabra, etcétera. Entonces, en este periodo tenemos la suerte de que pueda venir, pero para venir hoy aquí, Gemma ha cogido un avión en Valencia a las 6:30 de la mañana. Por lo tanto, si todos sabemos, empezamos a sumar horas, no sé desde qué hora lleva despierta. Y mañana también se va a esas horas. Así que muchísimas gracias porque es un tute de día poder estar con nosotros. Pues Gemma es una persona de las más relevantes, no solo en ámbito nacional, sino en ámbito internacional, en temas relacionados con la lectura en adolescentes, con el plan de lectura de los centros educativos, con la lectura también, que vamos a verlo en la segunda parte, en redes sociales, en Internet, la lectura podríamos hablar en la época digital en la que estamos viviendo, en los hábitos de lectura, y no solo de lectura, que estoy hablando de lectura todo el tiempo, pero también de producción escrita por parte de adolescentes, es decir, nuestros alumnos de enseñanza secundaria, aunque a veces sus investigaciones se extienden también a alumnos también de bachillerato. Y un currículum, ella es profesora, ella es catedrática de Filología Hispánica en la Universidad de Valencia, allí tiene varios grupos de investigación. Sus publicaciones, yo ahora en el descanso, cuando volvamos a entrar, para no interrumpir todo esto, si entráis en la página de Gemma, yo creo que es esta página, gemmayung.com, tiene muchísima información sobre ella, sobre los proyectos, sobre sus publicaciones, etcétera, etcétera. Yo estaba intentando recoger algunas, pues la literatura infantil y juvenil en catalán, el lector modelo en la narrativa, bueno, etcétera, muchísimas cosas, muchísimos libros. Hoy me estaba contando, ya lo sabía, que en Latinoamérica, en algunos países, manuales de lectura, planes de lectura para distintos gobiernos ya a nivel nacional, pautas de selección de libros de lectura, de libros de texto, de análisis de los textos que también leen nuestros alumnos y que se utilizan después en determinadas pruebas como PISA, etcétera. Ella es también una, no sé si pionera o un miembro importante de los equipos que trabajan en todos estos aspectos. Y bueno, en temas que yo ya os los puse en algún correo: promoción virtual de la lectura, diseño de planes de lectura, comprensión lectoras, narrativas para adolescentes, historia de la lectura y de la literatura infantil y juvenil, etcétera. Miles de temas que puede tocar. Yo, cuando estábamos hablando, era difícil acotar lo que nos interesaba, porque nos interesaba todo y para una sesión había que acotar. Entonces es una suerte. Yo le agradezco de verdad, y el Centro de Formación, mucho que podamos contar con ella hoy aquí, y ya le voy a ceder ahora la palabra para que pueda empezar la sesión. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Javier y al Centro de Profesores por invitarme, porque la verdad es que venir a Galicia para mí es un placer. Ya vine al Congreso de Bibliotecas Escolares y, como luego publiqué en el blog y en Twitter, estos sois modelos a seguir, pero modelos de buenas prácticas, ¿eh? Yo creo que lo que estáis haciendo es maravilloso, es fantástico. Y yo creo que de alguna manera deja claro que lo más importante para poder hacer buenas cosas es una buena formación. Es una formación constante, porque yo lo digo, a mí me encantaría trabajar con aparatos, que los aparatos los controlas muy bien. Trabajar con seres humanos es muy difícil, porque cambian, y los adolescentes y los niños cambian de hoy para mañana. Lo sabéis mejor que yo, porque yo no trabajo con niños y adolescentes, los investigo. Y el reciclaje y el estar al día en todos estos temas, y sobre todo hablar entre nosotros, es lo más importante. Como ha comentado Javier, yo no estoy en el aula, por lo tanto yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer, porque eso cada uno lo vemos cómo lo podemos hacer. Básicamente yo lo que os voy a presentar es los resultados de las investigaciones que vamos haciendo. Sí que investigamos sobre lo que se hace en el aula. Quiero decir que todo lo que tenéis que yo voy a presentar aquí no son apreciaciones, no son opiniones, no son pensamientos, ni nada de todo eso. Es el resultado
de una investigación. Por ejemplo, en el caso del plan de lectura de centro, es una investigación que duró 4 años, que estuvimos acompañando 12 prácticas, modelos de buenas prácticas de lectura, desde el diseño, el acompañamiento y la evaluación, y a partir en 6 países diferentes de toda esa investigación de datos que se fueron dando, sacamos este modelo que es el que os voy a presentar y que además coincide también con un modelo similar que se ha llevado a cabo para otros. Estos modelos se han llevado a cabo, no todo el modelo, porque obviamente lo que os presento es máximos, y a partir de ahí ver todo eso, qué apartados podemos coger y cómo lo podemos desarrollar. La primera parte, como ha dicho Javier, hablaremos del plan de lectura de centro. Os he pasado los gráficos principales, que son los que vamos a utilizar como material de trabajo. Luego, la presentación se la he dejado a Javier, que imagino que quedará inserida en la conferencia, con lo cual todo el material lo tenéis. Y luego, aparte, colgará el material en el aula virtual y tenéis todos los enlaces a mi blog con todo el material. Así que si tenéis ganas de trabajar, material tendréis. Y trabajo en una universidad pública y, por tanto, quitando 2 cositas, que es libro por derechos de autor, el resto está todo en libre. Lo tengo todo en libre y está todo recogido en la página web y lo podéis revisar. Y haremos un descanso de 10 minutos y luego pasaremos a la promoción de la lectura en Internet, presentando, ya veremos un poco y elegiremos, porque tampoco sabía qué elegir, lo he dejado todo ahí y lo que más os interese, pues ya desarrollaremos ese aspecto. Pero yo creo que lo del plan de lectura de centro, a mí una de las cosas que más me obsesiona y que más me gusta hablar sobre este tema y trabajar sobre este tema. ¿Por qué? Porque yo creo que un plan de lectura de centro no entendido como la ley, hablábamos, luego lo hablaremos más con Javier, si aquí había una legislación. En la Comunidad Valenciana hay una legislación, pero ¿qué ha hecho la gente? ¿Qué han hecho en muchos centros? Han perdido una gran oportunidad, porque una editorial, para que compraran un material, dejaba una especie de Word con lo que era el plan de lectura de centro y solo estaba en blanco donde se ponía el centro, de manera que el director lo descargaba, ponía el centro, se ponía el sello del centro y se enviaba, y eso era el plan de lectura de centro. Obviamente no vamos a hablar de eso, porque si hay que hacer eso, pues más vale no hacerlo y ya está, y fuera. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar sobre todo de cómo, no a lo mejor todo el plan, sino cómo podemos transformar actividades de lectura en experiencias compartidas por toda la comunidad, por todo el centro educativo, que impliquen a todos los profesores, a los alumnos y obviamente también a las familias, o intentarlo, pensadas para un periodo de tiempo largo, porque corto, poco provecho se puede sacar, acompañadas obviamente de una evaluación que permita ver qué funciona, por qué funciona de esa manera, bien o mal, qué hace falta modificar y qué hace falta reforzar. Pero yo creo sobre todo que un plan de lectura de centro es un espacio de discusión, es sobre todo un espacio de intercambio, de conocimiento sobre aquello que hacemos todos, porque a todos nos pasa en los lugares de trabajo que tú estás haciendo una cosa y no sabes lo que está haciendo el de al lado, para nada, y sobre todo de aprendizaje entre cada uno de nosotros. Para empezar, lo que a mí sí que me gustaría es conoceros a vosotros, porque ya me han presentado a mí, no, solo nombre y ya está, nada más. No es un examen, ni voy a hacer trabajar, ni nada. Pero yo necesito saber a quién le hablo, porque si no sé a quién le hablo, no sé si voy a hablar más de primaria, más de secundaria, si voy a hablar de infantil, o de qué voy a hablar. O si voy a hablar de biblioteca escolar y no hay nadie de biblioteca escolar, contaré una anécdota. Una amiga que era parapolítica y llevaba toda una cosa sobre la libertad de las mujeres en los pueblos. Y lo llevaba estudiado. Y fue a un sitio y lo hizo. Y todo lo que había allí era nombre. Porque las mujeres estaban cocinando. Pues como yo no quiero que me pase eso...
Simplemente es decir, en qué asignatura dais, el nivel y si os encargáis de biblioteca escolar o no, ya está. Hay algún grupo de gente, pero lo decís, nada, hay gente que viene de las bibliotecas municipales de Coruña y Perfecto, porque yo voy a hablar de la biblioteca pública como parte fundamental del plan de lectura de centro y mostraré prácticas en las que bibliotecas públicas y municipales forman. Pero bueno, así nos conocemos, rapidito. Me llamo Carmen. De la biblioteca. ¿De dónde? De los Rosales. Muy bien. Yo, Maite, y vengo también de la biblioteca de los Rosales, pertenecemos a un club de lectura. Yo soy Anabel, trabajo en la biblioteca municipal de los Rosales y pues pertenecen al club de lectura. Genial. Queremos escucharte. Claro, pero es que además vuestra experiencia va a ser útil porque hay experiencias fantásticas de club de lectura y ves luego, por ejemplo, en la segunda parte, cómo pasarla virtual. Soy Elena y trabajo en la biblioteca infantil y juvenil de la Lorida, por lo tanto voy a estar muy cerquita de donde estéis vosotros. Hola, yo soy Vero. Yo trabajo en la biblioteca municipal. ¿En qué centro estás? Ah, vale, gracias. Soy tutora de sexto y soy inglés dibujante. Yo soy Carmen, trabajo en el dibujante de Cambre, soy profesora de lengua y literatura galega y soy coordinadora del taller. En secundaria. María Jesús, de Martín, coordinadora de biblioteca y club. Soy Eugenia, doy clase en ciclo formativo de UPP, de FOR y de inserción emprendedora, y en mi centro soy bachillerato y ciclo formativo. ¿Y a ti qué asignatura? Formación de educación. Formación. Yo soy María y soy un cole infantil. Habéis notado algo, ¿verdad? No hay gente de matemáticas, de física, de nada de todo eso, ¿vale? Os recuerdo cómo... ¡Ay, Perdona. La excepción, perdona. Pues me alegro, porque lo veníamos hablando. Lo que a lo mejor no saben los otros compañeros, menos tú, es que PISA lo que evalúa, los textos que evalúa no son textos creativos. Son textos de sociales, son textos de las otras asignaturas de vuestros compañeros que no todos están aquí y que deberían estar. Sí que te digo
que cada vez hay más profesores de todas las asignaturas que se implican en la cuestión de lengua, porque si algo falla, muchas veces en los exámenes es el problema de la lectura. Está demostrado. Sí. Sí, el lema de biblioteca, todos los años hay un eje temático sobre el que se articulan las acciones formativas y actividades y que intentamos que los centros se acojan a él, y este año es el año de las matemáticas y bueno, estamos teniendo muchas experiencias ya. Sí. Ay, espera, que tengo que... Un segundito. Pensar el plan de lectura. Antes de empezar a pensar, antes de diseñar una actividad, o como habitualmente o tradicionalmente se ha trabajado, es directamente empezar a diseñar actividades. Lo que proponemos es empezar a pensar sobre el plan de lectura. Son actividades que forman parte también de las clases, que forman parte también de nuestra formación. ¿Qué significa pensar el plan de lectura? Básicamente significa pensar las tres preguntas que tenemos ahí. Pensar qué plan de lectura queremos, ahora ahondaremos en él, que está ahí la fotocopia. ¿Qué lectura? Porque habitualmente hablamos de lectura y eso, una de las cosas, por ejemplo, que se está ahora trabajando muchísimo son en las encuestas. Porque en las encuestas sobre lectura, que esas encuestas que los españoles salimos fatal siempre y los valencianos peor. Bueno, pues para que veáis, por ejemplo, la importancia que la lectura tiene en otros países, México ha subido económicamente mucho. Y ahora se están replanteando todas las encuestas porque se está viendo que tú le dices a un adolescente, ¿lees? No. Y luego le preguntas, ¿lees blogs? Sí. ¿Lees foros? Sí. ¿Lees tal? Tal. Porque por lectura entiende exclusivamente literatura, leer literatura y no leer otras cuestiones. Por lo tanto, también hay que ponerse de acuerdo qué significa leer, cuando diseñamos prácticas de lectura, dónde lo ponemos en marcha y cómo lo ponemos en marcha. Por tanto, la primera pregunta, lo primero que nos tenemos que plantear, sobre todo, es cuando nosotros hablamos de un plan de lectura, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué significa eso de un plan de lectura? ¿Qué interrogantes hay en el plan de lectura? El cuadro el gráfico, lo tenéis en la fotocopia y os va a ser útil para hacer esta práctica que vamos a hacer un poco entre todos. Hay una serie de interrogantes en cada uno de los marcos. En el marco conceptual, la pregunta es qué plan de lectura queremos. En el marco contextual, ¿dónde lo vamos a poner en marcha? Y en el marco operativo, ¿cómo? ¿Pero eso qué significa? ¿Qué tipo de proyecto queremos? ¿Qué clases de lectura vamos a incluir? ¿Qué finalidad tendrá la lectura? Es decir, ¿vamos a trabajar un plan de lectura para que la evaluación de PISA, si nuestro centro está en las evaluaciones de PISA del año que viene, suba? ¿Vamos a hacer un plan de lectura para que conozcan más la literatura gallega? ¿Vamos a hacer un plan de lectura para que las notas de todas las asignaturas suban? ¿Qué finalidad tendrá? ¿En qué formato se va a leer? ¿Cuál es el contexto legislativo? Hay una ley, ahora hablaremos luego de ella. Y esta ley hay que cumplirla, teóricamente. Esa ley ¿a qué nos obliga? ¿Qué márgenes nos deja abiertos? ¿La vamos a cumplir? Pues claro, la primera pregunta es esta: ¿vamos a cumplir la ley o no? ¿Qué prácticas de lectura se han hecho previamente? ¿Qué clase de lectores? En el marco operativo, ¿qué acciones podemos llevar a cabo con los recursos que disponemos? ¿Cómo vamos a evaluar las acciones? ¿Quién va a participar? ¿Quién hará qué? ¿Podemos dedicar 2 minutos a hablar entre vosotros y pensar todas estas preguntas? Vamos a imaginar que vamos a hacer este plan de lectura en nuestros centros, en nuestras bibliotecas. ¿Qué respuestas daríamos a cada una de estas preguntas? ¿Cómo, a partir de estas preguntas concretas, vamos a imaginar ese plan de lectura? 1 minuto y lo comentáis.
A ver, ¿cómo estáis por grupos? O sea, aquí estáis por centros, no, cada uno el tema de los madres. Pues vosotras dos os podéis poner juntas. Y ya vais haciendo el plan de lectura. Hay gente que es de discocentros también, o de centros que pueden ser similares, o reunirnos, por ejemplo, la gente que es infantil, la gente que es secundaria, y así vamos haciendo. No, vosotros sabéis, aquí hay que hacer la biblioteca también, ¿no? ¿Por qué no lo pensáis actividades para vuestra biblioteca? Por ejemplo, para mejorar el orden de lectura. ¿Vale? Pensar todo eso en el caso de los estudiantes. ¿Cómo podríamos hacer el tipo de ser? Más rápido que no se organizo yo sé. A ver, ahí las secundarias. Aquí están secundarias. Vale, poneros más al teléfono de esta. Aquí está secundaria. ¿Quién es secundaria? Aquí está. Secundaria. Ahí, esa, sí. Sí. ¿Podéis poneros aquí delante? Infantil aquí. Infantil aquí están también. Bueno, podemos hacer varios grupos de infantil, que hay mucha gente, me parece. Un minuto. Todo eso. Vamos a diseñar una de las prácticas más importantes del centro. Vamos a diseñar una práctica que significa que deseamos poner de acuerdo a toda la comunidad. Entonces, vamos a empezar a pensar todas estas cuestiones. Luego veremos que habrá cosas que podremos hacer ya, cosas que no podremos hacer, pero que lo sabemos que no lo podemos hacer. Y entonces decimos, no lo podemos hacer por A, B y C. Cosas que podremos hacer al año que viene o cosas que se podrán hacer en otra situación económica del centro, de lo que sea. Pero eso lo vamos a ver. Pero todo eso hay que pensarlo, porque eso nos sitúa en el plan de otra manera. ¿Vale? Un minuto rápido y todas las preguntas. Vale. Paramos un minuto. Estos son lluvias de ideas para provocar, pensar en cosas. Pasar al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, lo que nos plantea son ya preguntas más concretas. Cuando hablamos de marco conceptual es plantearnos el concepto,
plantearnos la idea de plan de lectura o plantearnos la idea de experiencia de lectura, plantearnos el club de lectura como una experiencia de lectura que queremos que crezca, que vaya, a lo mejor no crece. A ver, la cuestión no es lo que vamos a hacer, porque podemos querer muchas cosas y no podemos realizarla, pero en la cabeza sabemos que están ahí. Y eso es lo importante, tener una idea de aquello que hacemos, en el caso del club de lectura vosotros y en el plan de lectura del resto, de ahora, de presente, de corto plazo y largo plazo. Aquí tenéis las preguntas más concretas. Sobre la formulación del plan de lectura. Ideas para poner en marcha y consensuarlas. ¿Qué plan me gustaría tener en mi centro? ¿Qué metas nos proponemos? ¿Qué tipo de plan de lectura podemos poner en marcha? Fijaros que antes hablamos de lo que me gustaría, lo que nos gustaría y ahora hablamos de lo que podemos en realidad. ¿Cómo lo concebimos ese plan de lectura? ¿Qué tipo de acciones pensamos que podemos hacer? Las acciones que podemos realizar, ¿qué acciones serán las más adecuadas para desarrollar ese plan de lectura que queremos llevar a cabo? ¿A qué dificultades nos enfrentamos? Es como lo que se llama el análisis DAFO. ¿Qué debilidades tenemos y qué fortalezas tenemos para poder llevarlas a cabo? ¿Qué acciones para realizar el seguimiento? Y esta es la parte más importante. Es decir, cuando llevemos a cabo nuestro plan de lectura, ¿qué vamos a evaluar del plan de lectura? Para ver si ese plan de lectura, las diferentes acciones han funcionado o no han funcionado. ¿Cómo vamos a evaluar el impacto en los destinatarios? ¿Lo vamos a evaluar, por ejemplo, si las notas han subido? ¿Lo vamos a evaluar por número de libros leídos? Es una posibilidad, es una medida cuantitativa. Este curso leían 5 libros y nos vamos a proponer como meta que al curso que viene lean 6. Un libro más. No se trata de grandes metas, se trata de cosas concretas y que podemos medir. O podemos hacer que, si lo hacemos en el caso de bachiller, que la nota de selectivo sea más alta. Esa puede ser otra de las metas del plan de lectura de centro. Por ejemplo, ¿qué tipo de compromisos y acciones debemos corregir a partir de la evaluación? Ahí hay una pregunta que no he puesto. ¿A qué estamos dispuestos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Estamos dispuestos a evaluar también las acciones que nosotros hacemos o solo las que hacen los alumnos? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para evaluar? Todo esto lo tenemos que tener pensado antes de empezar a trabajar. Y luego, sobre el concepto de lectura, leer para qué objetivos. En nuestro plan de lectura, habitualmente cuando hablamos de plan de lectura, se ha hablado tradicionalmente de lectura para placer. Últimamente se está metiendo lectura como parte informativa, localizar información, etcétera. Pues, ¿qué tipo de lectura vamos a trabajar? Todo no se puede hacer. Eso ya lo sabemos cuando hacemos las cosas, pero cuando las diseñamos muchas veces se nos olvida. Entonces, ¿qué tipo de lectura va a tener una acción prioritaria? ¿La lectura va a ser solo en la clase de lengua o en todas las asignaturas? Recordad lo que hemos dicho antes, lo que queremos y lo que podemos. Leer para aprender, por placer, para la educación literaria, tenemos claro las diferencias, diferentes acciones, diferentes tipos de texto para diferentes objetivos. Otros acuerdos sobre el tipo de lectura, aquí sería sobre la finalidad de la lectura, pero también es importante plantearte los tipos de lectura. ¿Qué criterios vamos a utilizar para seleccionar la lectura? Esa es una pregunta importante para el club de lectura. ¿Qué criterio utilizamos? ¿Aquello que nos gusta solo? ¿Aquello que nos gustaría leer pero nos resulta difícil pero queremos acceder a ello? Con lo cual tendremos que ir diseñando como una serie de lecturas.
En el caso del plan de lectura de centro, ¿vamos a leer bestsellers? Porque es lo que a los chicos les gusta y les atrae y les lleva a la biblioteca, y así tenemos la biblioteca llena y se llevan muchos libros y nuestro índice de popularidad sube y tenemos ahí una evaluación de maravilla. ¿Vamos a leer literatura? Espera que se me ha metido esto aquí. ¿Qué tipo de documentos? ¿Vamos a leer solo en formato libro? O, por ejemplo, vamos a poner blogs de lectura, blogs de internet como tipo de lectura. Vamos a proponer, por ejemplo, Twitter como lectura. Vamos a proponer la prensa como lectura. ¿Y dónde vamos a situar estas lecturas? Estas lecturas estarán en internet, estarán en la biblioteca escolar solo, estarán en las casas de los chicos, estarán ¿dónde? 2 minutos más para pensar sobre todo esto. Es lo mismo de antes, pero hemos reducido y concretado más el planteamiento. ¿A qué hora tenemos que hacer el descanso? Cuando quieras. ¿Cuánto? ¿A las 7? Sí, 7 menos cuarto, 7. Vale, para saber si voy más a prisa o más Sí, sí, sí. despacio. ¿Alguna cuestión más? No, para la prensa. María, No, es que nosotros somos de infantil. No tenemos plan, tenemos. Entonces, claro. Y en el centro a ver cómo lo podéis hacer. Que de la práctica, sí que te ves siempre. No, pero a ver, hacemos que así, hacemos claro. Pero es Reunir lo que se hace, a veces, No. Todas las Pero no es el plan de lectura. ya, pero entonces cambia. no va por encima. Y luego lo que se hace es mejorarlo. No seas camisa. ¿Por qué? No me mires. Estos hacen mucho. Son muy... A ver. Una cuestión que estamos hablando aquí. A ver, yo le estaba diciendo. Nosotros somos un no estamos obligados a tener plan de lectura por ley. Y yo le estaba contando que el año pasado tuve una discusión con el inspector porque, claro, no teníamos plan de lectura y yo le dije que no lo íbamos a hacer. Porque nosotros estamos metidos dentro del plan B, que exige que todos los años hagas una programación de lo que vas a trabajar, de eso todo desde la biblioteca, trabajamos por proyectos, en lo cual va toda la programación de todo tipo de textos que trabajamos a lo largo del año y que no íbamos a hacer otro documento poniendo lo mismo pero con otras letras. Como imagino que muchas personas piensan eso, un plan de lectura, ahora le decimos plan de lectura de centro, pero un plan de lectura de centro es una coordinación de todo aquello que hacemos, obviamente, como luego vamos a ver. Le podemos llamar plan de lectura de centro, ¿cómo le llamas? Claro, nosotros van el plan B, que es el plan de mejora, y van el proyecto anual. Vale, pues
Pero es lo mismo, estamos hablando, lo importante no es el nombre que le demos, lo importante es que aquello que hacemos se haga de manera coordinada, con unos objetivos unidos, con una evaluación para mejorar aquello que hacemos, como estamos. Le llames plan de millora, le llames plan de como le quieras llamar, pero la idea es entender la lectura como acciones de cuanto más personas de todo, mejor. Es esto, es lo mismo. Simplemente, claro, ya, la administración, pues la gente si viniera a estos cursos lo sabría. Pues podréis editar, ¿no? Sí. Vale. Vale. Continuamos con esto. ¿Surgen más cuestiones relacionadas con esto? ¿Continúo? Vale. ¿Puedes pasar la otra diapositiva? Cuando se habla de plan de lectura, decirle el nombre, ya tenemos claro todos de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de acciones de lectura coordinadas con unos objetivos bien planificadas, que se les hace un seguimiento, que se hace una evaluación para después ver cómo mejorarlas al año siguiente, llamamos y pensamos como plan de lectura. Habitualmente se dice que esas características, las tenéis en la fotocopia que están ahí en la diapositiva, serían las adecuadas. Es decir, un plan de lectura dirigido por una comisión conjunta. ¿Qué significa una comisión conjunta? Obvio en infantil, ¿no? Pero en primaria sí que podrían estar también algunos chicos, que pueden ser los que no estén en el club de lectura, que sean, por ejemplo, que se haga una comisión de recomendación de libros, etcétera, etcétera. Los padres, todos los actores de la comunidad educativa que estén ahí presentes. En algunos planes de lectura de centro también está la bibliotecaria de la biblioteca municipal o de la biblioteca pública. ¿Por qué? Porque determinadas acciones del plan de lectura de centro se hacen también con la biblioteca pública. Un instrumento para coordinar todas las actividades de lectura del centro, y esto es fundamental. Un plan de lectura es eso, es un instrumento que coordina todo lo que se hace, para que tú no digas, en mi clase no se hace nada, cuando en tu clase también se está leyendo, y a lo mejor que no se queden las puertas de tu clase y se puede pasar esa actividad a otras personas. Un instrumento para mejorar la competencia de lectura en todas las asignaturas. La competencia de lectura es fundamental, es dificilísimo. Y la competencia lectora en lectura digital añade unas dificultades enormes, y las investigaciones que se están haciendo en la actualidad dicen que incluso los buenos lectores en papel fracasan en lectura en pantalla, los muy buenos lectores en papel fracasan en lectura en pantalla si no hay un aprendizaje y un trabajo sobre lectura en pantalla. Eso significa que los retos que tenemos de competencia lectora son enormes. PISA, los resultados de PISA, que todo el mundo se mete con PISA y nos deberíamos de meter con el uso que determinados gobiernos hacen de los resultados de PISA, pero no con el marco teórico de PISA, que es chapó, pero chapó de chapó. Yo me pasé un mes de agosto estudiándomelo entero. Y os digo, lo disfruté. Soy un poco rara. De verdad que el marco teórico de PISA es de lo mejor diseñado que hay en la actualidad. Es un marco perfecto. Bueno, perfecto no hay nada, pero bueno, la teoría tiene eso que funciona, puede ser perfecta. Y ese marco teórico de PISA del 2009, por ejemplo, introduce toda la lectura, todo lo que es lectura en pantalla, y lectura en pantalla de todas las asignaturas. No hay lectura de teoría, de educación literaria. Por lo tanto, mejorar la competencia lectora es fundamental. Digo que los resultados de PISA dicen, porque sabéis que además de lo que es los cuestionarios de PISA, hay en paralelo se realizan una serie de encuestas a los chicos que han participado y que han contestado estos cuestionarios de competencia lectora sobre sus hábitos de lectura fuera del aula. Bueno, el resultado más importante y que te deja los pelos de punta es que aquellos chicos que leen por placer
fuera del aula puede ser biblioteca escolar, puede ser un club de lectura, etcétera. Avanzaban un curso escolar a los que no leían en el aula, a los que no leían por placer. Segundo dato, los que leen por placer y que ganan un curso escolar a los que no leen por placer son mayoritariamente de familias de clase media, media alta, bien económicamente o bien culturalmente. ¿Sabéis eso lo que significa? Que los desniveles cada vez son más grandes, por lo tanto, razón de más para que este plan de lectura sea un buen instrumento para mejorar la competencia lectora en todas las asignaturas. Tiene que tener un diseño flexible. ¿Qué significa un diseño flexible? Pues que nos permita que en un momento determinado una práctica que no funcione, renovarla, una lectura en un club de lectura que no funcione, cambiarla, porque no funciona y se cambia y ya está y no pasa absolutamente nada, etcétera. Tiene que estar prolongada en el tiempo. Esto es fundamental, pero fundamental. En el proyecto este de investigación que hicimos 4 años, el primer año nos dedicamos a... se hizo en España, en México, en Colombia, en Portugal, en Chile, en Argentina y en Brasil. Y el primer año hicimos un mapeo de prácticas de lectura que se estaban realizando pues en España. Hablé con la gente del ministerio, con todas las consejerías de todas las autonomías, de todo, con bibliotecas, recogiendo datos de la mayoría de las prácticas. Sobre todo en España, en Colombia, por ejemplo, no, porque sí que se diseñan prácticas, pero es por otras historias. Se diseñan prácticas a largo plazo, a 2, 3, 4 años. En España prácticamente me resultó imposible recoger prácticas de lectura que tuvieran una continuidad en el tiempo, que fueran más allá de un mes, de 2 meses o de un año. Si no diseñamos una práctica de lectura como mínimo de 2 años, no tenemos tiempo para ver aquello cómo funciona, para recoger datos, para mejorar, para aprender de lo que hemos hecho. ¿Cuánto tiempo lleváis en el club de lectura? Pues imagínate, es que eso es una gloria bendita. Una de las prácticas que escogí, que luego al final no pasó a la fase final, simplemente porque luego de todas las prácticas buscamos que fueran diferentes unas de otras, porque teníamos que acompañarlas un año, que nos dieran datos diferentes y tal. Fue un club de lectura de Cuenca. ¿Por qué lo escogimos? Porque aquel club de lectura en una biblioteca de Cuenca empezó con la bibliotecaria con mujeres de entre 50 y 55 años que no tenían estudios. Eran mujeres que los hijos ya se habían hecho mayores, se habían ido de casa y se encontraban aburridas con toda una vida por delante y ya sin ninguna función social, ni familiar, ni nada, porque el marido estaba todo el día trabajando, los hijos se largaban por ahí y aburridas de la vida en casa. Y se hizo ese club de lectura para este tipo de mujeres. Algunas analfabetas iban al club, pero no pasa nada, hacemos lectura en voz alta y entonces se entra ese año. 25 años después, aquellas mujeres habían montado una asociación del club de lectura. Se habían sacado, muchas de ellas, el graduado escolar, que no tenían estudio, y no paraban en casa. ¿Por qué? Porque ahora decían, este año vamos a leer de lectura estrella tal. Hablaban con la editorial, hablaban con el autor, traían al autor, lo llevaban. Ahora, como la historia era Barcelona, pues pasa Barcelona. Bueno, ese club de lectura cambió la vida de esas personas. Es que les cambió la vida de arriba abajo. De eso hablamos cuando hablamos de lectura, de una experiencia de vida. Nosotros en la investigación diferenciamos lo que es una práctica de lectura de lo que es una experiencia de lectura. Una experiencia de lectura es cuando la lectura te cambia la vida. Pero así, te cambia, hombre, no es que te hagas millonario, que te toque la 11, ya te cambia. Pero sí que son esas partes de tu vida que cambian, que se transforman. A eso nos referimos prolongado en el tiempo, porque eso nos permite evaluar, nos permite aprender de lo que no ha acabado de funcionar, nos permite mejorar y nos permite, yo creo que es lo más importante y nos hace mucha falta en educación, tener un entorno de diálogo entre todos a partir de la lectura, que el centro, que ese plan de lectura sea un sitio donde vamos a hablar
entre todos nosotros, de lo que yo hago, aprender de mi compañero, de lo que el otro hace, etc. Participativo, diversidad de lecturas y formatos, y lectura y escritura, porque en el siglo XXI no podemos hablar de la lectura sin la escritura y no podemos hablar de escritura sin lectura, como veremos en la segunda parte del Eso lo podemos escribir, esas características para nuestro plan de lectura. Infantil puede. ¿Quién más puede? Bueno, esas son ideas o características difíciles de conseguir, pero yo creo que tendría que estar ahí como una meta para conseguirlas. Esta sería la primera fase, pensar entre todos qué tipo de plan de lectura queremos que tendría esa característica. Pero hemos hablado también de qué tipo de lectura, y esto lo voy a pasar rápido. ¿Qué entendemos por lectura? Entendemos por lectura qué es lo que se ha entendido tradicionalmente, y de alguna manera ya lo he dicho. Tradicionalmente esta presentación la podéis encontrar en mi blog también, porque esto lo he repetido en diferentes ocasiones porque me parece fundamental. Tradicionalmente, lo que os he comentado, se decía que leer era leer por placer, aquello que decimos leer por placer, o leer para aprender. Ahora, cada vez más, sobre todo con la tecnología, es leer para conversar. Lo que hacen ellas y ellos, mi profesora de yoga dice ellas porque dicen las personas. Entonces, ellas, las personas que participan en el club de lectura, es leer para conversar, pero también leer para dar la palabra, porque una de las cosas que más nos cuesta a todos es hablar en público. Yo no sé si os ha pasado en el club de lectura, es ser capaz de tomar la palabra, de decir aquello que tú quieres decir delante de los demás, sin risas, sin chistes, por la vergüenza, sino de una manera formal, ser capaz de defender tu punto de vista, que en un club de lectura es fantástico, de a mí me gusta, a mí no, bueno, no pasa nada, pero a mí me gusta por X o por B, etcétera. Leer para formar ciudadanos, leer para hacer y descubrir, para informarse, para conocer, para gestionar, etcétera. Es la lectura por muchas cosas, muchos tipos de lectura. Y también es este cambio que os estaba comentando. En el análisis, en el mapeo que hicimos de las prácticas de lectura que habitualmente se realizan, son prácticas generalistas. ¿Qué significa generalistas? Analizamos, por ejemplo, muchas de las prácticas que se realizaban en diferentes bibliotecas escolares y ¿qué es lo que vimos? Que había una empresa que ofrecía a los colegios la práctica de lectura vamos a imaginar, El Quijote en la biblioteca escolar, por ejemplo. Y la asociación de padres compraba ese tipo de práctica y sin adaptarlo al centro ni nada, es lo que diríamos generalista, se llevaba a cabo. No se sabía si en la clase de lengua se había trabajado el Quijote, nada. Se llevaba, se hacía, punto, y ya está. Y se iban y se había olvidado lo que se había hecho. Conmemorativas, esto es lo que yo llamo la lectura necrológica. Cada vez que se muere alguien, lo leemos. Eso es conmemorativas, leer en determinadas fechas. El nacimiento de alguien, todos a leer eso. Se muere alguien, sobre todo las muertes, que nos debe de gustar mucho esto de la muerte, la lectura necrológica. Se muere alguien, a leerlo, sin contextualizarlo ni nada. Prácticas de lectura no adaptadas al centro escolar y sobre todo basadas en el relato. El relato es lo que más funciona en cualquier tipo de edad y relato es lo que más se trabaja. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia lo que estamos diciendo, proyectos completos, lecturas y soportes plurales, la evaluación, que es fundamental, pero fundamental, y que poco evaluamos de la lectura, digo. Y publicitar. Mira, esta es otra de las diferencias entre diferentes países. La lectura en otros países está financiada por el Banco Mundial.
el Banco Mundial da un dinero para que se hagan determinadas prácticas de lectura, pero cuando tú presentas esa práctica de lectura tienes que presentar objetivos, resultados y tal. Pues, por ejemplo, una práctica de lectura que se realizó en Colombia para rebajar la violencia doméstica. Se realizaron una práctica de lectura de leer en familia y uno de los resultados fue que aquellas familias que habían participado en el programa de leer en familia, la violencia doméstica había bajado muchísimo, por ejemplo. A nadie se le ha ocurrido, con la cantidad de violencia de género que hay, practicar la lectura como un tipo de... para ver qué pasa, ¿no? Y la evaluación está siempre presente porque tienes que presentar resultados. Pero aquí muchas veces vemos planes de lectura que se realizan y no sabemos los resultados de ese plan de lectura. Se lanza un gran plan de lectura, una campaña de lectura, de esos anuncios que hacían de los niños que el papá estaba leyendo y el niño leía. ¿Tenemos resultados de ver si esos anuncios que han costado un potosí han dado algún tipo de resultado? No lo sabemos, a lo mejor se habrán realizado, pero no lo sabemos. Y lo último, publicitar. Publicitar es comunicar aquello que hacemos a la sociedad, comunicarlo, y eso será la segunda parte. Esto lo pasaré rápido, pero sí que me interesa mucho situar, digamos, los tres grandes tipos de lectura que podemos hacer en el centro. Leer para la educación literaria, y ahora voy a decir cosas que a lo mejor no estáis de acuerdo, puede no ser placentero. No tiene por qué serlo, no sé por qué tiene que dar placer, sobre todo cuando hablamos de niños en infantil, primaria y secundaria. Aquí lo que estamos es enseñándoles una serie de métodos para entender determinados mecanismos de unos textos complejos, que son textos literarios. También estamos trabajando una serie de recursos para entender por qué el Quijote es mejor que Crepúsculo, o por qué es mejor un personaje literario de una gran novela que Belén Esteban, o por qué hay que darle más valor a Rosalía de Castro que a Belén Esteban. Sí, son estas cuestiones. He puesto ejemplos muy bestias, pero yo creo que lo dejan claro, porque a lo mejor nuestros alumnos no lo tienen claro, porque una le da diversión y la otra no le da diversión. Si vendemos continuamente que leer es placer, no, ¿cómo van a leer Rosalía de Castro? Entonces nos vamos a plantear, como ciudadanos queremos que lean de determinadas maneras. Hay muchas maneras de leer. Por ejemplo, en infantil recuerdo que hay un colegio que muchos años, en diferentes momentos, trabaja la Odisea. ¿Y cómo la trabaja? Como una gran aventura, como el relato de un gran héroe que viaja, y el último día de curso se hacen todos los viajes de Ulises en el patio. Y el patio es como un gran teatro de todos los niños de infantil que les cuentan a sus padres qué es la Odisea. Eso es educación literaria, porque esos niños han vivido la Odisea como una experiencia literaria. Igual que luego en primaria leen adaptaciones del Quijote, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego en secundaria hay un trabajo más arduo. Obviamente la educación literaria es en el aula, con el apoyo de la biblioteca escolar. Los criterios de selección de lecturas vienen dados por el currículum o por el canon, y siempre con la guía del profesor. Pocas veces serán textos completos, serán fragmentos, etcétera. Leer para aprender, ya sabemos, leer para aprender en el aula, en la biblioteca, en la guía del profesor, y el criterio de selección de lecturas vendrá marcado por el currículum y en los cursos superiores por las necesidades profesionales que tengan los estudiantes, porque ya vamos guiándolos a su inserción en la sociedad. Y leer para disfrutar, ahí sí que tendría que ser una lectura absolutamente autónoma, en casa, con criterios de selección de lectura más marcados por los alumnos, no por los profesores, ya que es por placer. Y el objetivo será el que marquemos de manera general, y una de las tareas para evaluar puede ser pues un blog
de lectura, puede ser una lectura en Twitter, puede ser un grupo cerrado de Facebook. Aquellas prácticas siempre se han de evaluar, pero tendremos que ver de qué maneras evaluar estas prácticas. Quería llegar a este cuadro porque estamos en la fase del principio de la concepción que tenemos del plan y la concepción que tenemos de la lectura. Si el objetivo es aprender a leer literatura, es la asignatura de lengua y literatura. Si el objetivo es leer para aprender matemáticas, será la asignatura de leer. Aunque, claro, ahí hace falta formación. El profesor de matemáticas, yo no sé si a ti te ha costado llegar a entender que matemáticas es leer, no lo sé. Sí, claro, pero habrá compañeros tuyos a lo mejor que les cueste entender, a los que dirán, es que eso es perder el tiempo. Y luego se están dando cabezazos y no solucionan el problema. Es que incluso en la universidad, en primero, a nosotros nos pasa, y hemos hecho porcentajes, que en primero de universidad uno de los problemas de los exámenes, de los errores, de por qué fallan en los exámenes, es por la lectura. Porque la lectura en la universidad es muy difícil, es un tipo de lectura absolutamente diferente de la lectura en otros escenarios. Y no les enseñamos a leer. Es decir, esa es una lucha de otro compañero y mía con mis compañeros. Es que tenéis que hacer guías de lectura. Porque si tú en una lectura pones Chomsky, le tienes que decir quién es Chomsky. Y tienes que decir que defendía un tipo de gramática, etcétera, etcétera. Añadir ahí una serie de conocimientos que tampoco es tan diferente de lo que estáis haciendo en secundaria, en primaria y en infantil. Obviamente con complejidades diferentes, pero al final es rellenar huecos, detectar dónde está la información, relacionar información y esa información que tienen en el texto ponerla con un contexto y con lo que saben. Y finalmente, por placer, la biblioteca pública, la familia y la administración. Voy a decir una barbaridad y si tuviera más tiempo lo podríamos dedicar al tema. Tengo colegas de didáctica de la lengua y la literatura que cada vez más están defendiendo que leer por placer no es una obligación de la escuela ni del maestro. Leer por placer es un valor y es una obligación de las familias y de la administración pública. Si una administración pública quiere tener una sociedad que sepa leer con ciudadanos críticos, tendrá que trabajar la lectura por placer. Si unos padres quieren leer, yo no acabo de estar de acuerdo, pero es una idea que hay que pensar. ¿De acuerdo? Bien, estamos ahí. Vamos a imaginar que ya tenemos claro qué concepto tenemos del plan de lectura y qué concepto y qué idea tenemos de qué lectura hacer leer. Ahora pasaríamos al segundo bloque, al segundo paso. El segundo paso es dónde vamos a llevar a cabo ese plan de lectura. Y dónde significa conocer el documento marco, los antecedentes del proyecto, el diagnóstico de situación de la lectura del centro, absolutamente todo. Y saber qué es lo que se está haciendo en el centro, donde vamos a llevar a cabo nuestro plan de lectura, significa todo lo que tenemos ahí. Fijaros todo lo que hay ahí. Significa, primero, los documentos legislativos, porque hay una ley que nos obliga. Entonces tenemos que ver qué leyes hay sobre los planes de lectura de centro. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana es no, a diferencia de las leyes que suelen ser amplias para adecuarlas en cada contexto, la de allí es muy específica. Por ejemplo, con todos sus apartados, el tipo de evaluación que hay que hacer, etcétera, etcétera. Habrá que revisar qué documentos legislativos hay aquí, pero no solo aquellos documentos legislativos que tengan relación con el plan de lectura de centro, pues no lo sé, a ver si hay alguna legislación que dice cómo participa la AMPA en las actividades del centro, qué tipo de dinero podemos sacar, porque a lo mejor nos dice que no
no podemos ir a pedir dinero al supermercado de al lado, o que no podemos hacer un trato con la librería, porque a la librería le podemos decir, pues si tú traes aquí tus libros y haces un 5%, a cambio te compraremos los libros de la biblioteca en tu librería, por ejemplo. Pues a lo mejor hay una legislación que no nos permite hacer eso. No lo sé. En cualquier caso es ver qué legislaciones hay que nos permite hacer unas cosas o no hacerlas. Luego los antecedentes. Esta es una curiosidad, es una de las cuestiones. ¿No os ha pasado empezar a hacer algo como si fuera la primera vez que se hace? Empezar siempre de cero, como si jamás hiciera nada. Llega el nuevo y dice, voy a hacer no sé qué, y tú te le quedas mirando y digo, llevamos 100 años haciendo eso, chaval. ¿No os ha pasado eso cantidad de veces? Yo creo que nos pasa en cualquier sitio. Entonces, muchas veces empezamos a trabajar de cero, como si nosotros tenemos la gran idea, y yo siempre digo que nadie tiene ideas, que está todo inventado. El ser humano llevamos tantos años por el mundo que ya hemos inventado todo. Fíjate, mirad, en ese primer año que empezamos a recoger actividades de lectura, cuando hicimos la reunión de todo el equipo, la anécdota que todos llevamos es la siguiente. ¿No os ha pasado que todo el mundo ha inventado algo? En México, en Brasil. Yo he inventado la hora del café. La hora del café se hacían todo Dios, lo hacían la hora del café. Yo he inventado la noche en la biblioteca. Y la noche en la biblioteca se hacía en México, se hacía en Brasil, pero ella la había inventado. Y si además le decían que no la había inventado, se enfadaba. Con lo cual hicimos un protocolo para que no se enfadaran y nos dieran la información, a ver cómo puedes hablar para que te dé información sin que se enfade. Es esa necesidad de novedad cuando no hay novedad. Si es que además las mejores prácticas no son las innovadoras, las mejores prácticas son las que se hacen bien y las que se adaptan de otros países. Esto de leer en familia que os comentaba, de Colombia, se adaptó de Inglaterra. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer una práctica de lectura en familia. ¿Por qué? Porque en lectura en familia trabajaban los abuelos, por lo tanto toda la tradición de canción oral, etcétera. Trabajaban las niñas que se habían quedado embarazadas, las adolescentes, porque como eran adolescentes todavía no podían hacer una transmisión de lecturas a sus hijos, no las sabían hacer. Y se trabajaba la biblioteca, cantidad de cosas. Entonces hicieron lo mismo, una búsqueda para ver qué prácticas se estaban realizando en el mundo y vieron que la que se estaba haciendo en Inglaterra les podía ir muy bien. Conectaron con la gente de Inglaterra, hablaron con ellos, hicieron un año de adaptación de aquella práctica que era para Inglaterra, para un contexto que era absolutamente diferente como era Colombia, un año. Pero ya llevaban mucho aprendido. En Cataluña se hizo Nascuts per llegir, que era parecido, pero se trabajó solo en los pequeñines, en los padres. Cuando estaban embarazados, además de trabajar el pediatra, había una bibliotecaria que trabajaba con los padres la lectura. O sea, tienes que alimentar su cuerpo, pero también tienes que alimentar su espíritu. Y entonces, en este caso, se tomó la idea de Italia. Y claro, se adaptó a Cataluña y se llevó todo lo avanzado que llevaban en Italia de cosas que habían salido mal, pues aquí ya no las hicieron, no las repitieron. Y prácticas así que se han hecho en cantidad de sitios igual. Por tanto, antecedentes, revisión de las prácticas que se han hecho en el centro en los años anteriores, quién han sido los responsables, cómo les ha funcionado, quién creen que hagan una evaluación, qué ha funcionado mal, qué tipos de lectura, qué formatos, qué resultados, qué destacarían, si continuarían, si sería posible de esa práctica adaptarla para otras asignaturas o para todo el centro. Lectura en el aula, lo mismo, revisión de las prácticas que se han hecho en asignaturas y prácticas de lectura realizadas en la biblioteca pública para relacionar aquello que se hace en la biblioteca pública con el centro escolar y poder colaborar. Y luego, la situación de lectura real. ¿Qué leen nuestros alumnos? ¿Qué tienen? Eso evita problemas como, por ejemplo, que tú hagas una práctica de lectura con el móvil y hay 4 chicos que no tienen móvil. Pues aguantas y no la haces, no la puedes hacer. O
saber si tienen wifi o no tienen wifi, porque si no tienen wifi en casa no la puedes hacer. Esa práctica solo se puede hacer en el colegio, si en el colegio hay wifi, porque no puedes dejar a nadie fuera. O prácticas como, por ejemplo, conocer la legislación. Hubo un caso en Alicante que los padres llevaron a los tribunales y ganaron, de una profesora de inglés que se empeñó en hacer la evaluación, grabarla y subirla en YouTube. Y un niño de 14 años no quería, porque le daba vergüenza y no le daba la gana. Y la maestra se empeñó sin conocer la legislación. Le cayó un puro que puedes imaginar, porque no puedes subir a internet a un menor si no tienes el permiso de los padres. Y a veces hacemos barbaridades. Yo entro en algunas webs de colegios donde niños de 2 años aparecen ahí. Es decir, si es mi hija o mi nieta, lo mato al director del centro directamente. Digo, pero tú no sabes cómo va esto, que esto sube a internet y es propiedad de cualquier compañía que te puede utilizar para hacer publicidad o para cualquier cosa en el mejor de los casos. ¿Ves? Es conocer todas estas cuestiones y hacer todo el diagnóstico de lectura. Vamos a continuar a ver. Os he puesto a continuación el marco operativo. El marco operativo, ahí ya es el cómo lo hacemos. La diapositiva resume el gráfico que tenéis en fotocopiado. Fijaros, entidades participativas. Seguir el gráfico mejor, que está ampliado lo que está en el documento. ¿Quién participa en este plan de lectura? Docentes, estudiantes, AMPA, pero también podemos, el Ministerio de Cultura, si ese día tiene una dotación y nos puede dar dinero. La Consejería, Ayuntamiento, Diputación, bueno, que no te lo den los otros. Las cajas de ahorro, bancos, librerías, comercios, sindicatos, asociaciones de vecinos, hacer toda esa lista que nos puede ayudar de diferentes maneras. ¿Qué objetivos tiene el plan de lectura? Tenemos que partir, obviamente, de aquellos objetivos que vienen en el marco legal, el que nos dice los documentos legales, del contexto concreto. Hay que adecuar, obviamente, esos objetivos al contexto, primero al marco conceptual que nosotros hemos diseñado, a qué tipo de lectura queremos y qué tipo de plan de lectura queremos, y luego al contexto concreto en el que trabajamos. Y luego lo que es fundamental es la forma. Los objetivos, esta es una cuestión cuando en muchos centros que hemos estado asesorando para hacer planes de lectura, objetivos, mejorar la lectura. No, un objetivo concreto de un plan de lectura es lo que os he comentado antes, que ahora en el diagnóstico inicial que hemos hecho, en la evaluación inicial, sale que leen 3 libros y son relatos y son bestsellers, pues vamos a intentar que sean 2 bestsellers y 1 de conocimientos. Pues un libro, yo qué sé, de lógica, por ejemplo, un libro relacionado a Alicia en el País de las Matemáticas, yo qué sé. Libros de otro tipo. Esos son los objetivos concretos que se tienen que marcar un plan de lectura. O si en determinadas asignaturas el profesor detecta que va mal, pues el objetivo será mejorar la competencia de lectura de una determinada asignatura. Pero obviamente los objetivos, las acciones relacionadas que surgen de ese objetivo tendrá que ir ahí. Han de estar redactados de manera clara, precisa, coherente, breve y absolutamente real. Por experiencia os digo que los planes de lectura que hemos asesorado, los problemas mayores obviamente están en la evaluación, pero están en los objetivos. En tener claros qué objetivos concretos queremos, porque tendemos a ser ambiciosos. Y la ambición en estos casos es malísima. ¿Por qué? Porque no lo consigues, es imposible conseguirlo y acabamos quemados. Y yo siempre digo que no hay nada. Una persona que trabaja con seres humanos quemada es la peor del mundo. ¿Por qué? Porque se amarga a ella y nos amarga a todos. Porque ni trabaja ni deja trabajar. Por lo tanto, la mejor manera es plantearte unos objetivos absolutamente concretos y sencillísimos
y que son factibles de conseguir. Tienes que tener claro que eso lo vas a conseguir, porque si no, el plan no va a funcionar. ¿Para quién? Tenemos que tener claro qué perfil de estudiantes tenemos y de familias. Saber, por ejemplo, en los diseños de estos planes, nos ha pasado, por ejemplo, que no sabían que un padre era informático, con lo cual ese padre montó el blog y no nos tuvimos que encargar de nada. Otro era community manager, con lo cual se dedicó a las redes sociales. Nosotros le dábamos los contenidos, se les daba los contenidos, pero ese padre hacía ese trabajo específico para el cual estaba capacitado, porque al final no es trabajar más. Yo creo que el trabajo de la comisión no es hacer, sino hacer. Que lo hagan los otros, repartir ese trabajo, pero coordinar ese trabajo. ¿Qué relación tienen con la escritura? ¿Qué problemas tienen con la escritura? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué relación tienen con la lectura, con las TIC? ¿Qué dificultades tienen? Tienen y tenemos, que ahora lo veremos en la segunda parte, porque estamos cansados muchas veces de escuchar eso no sirve para nada, cuando en realidad estás diciendo a mí me da pánico utilizar eso. Entonces hay que saber qué es lo que se dice, pero qué es lo que no se dice y qué hay detrás de aquello. Datos sobre los consumos culturales, porque van al teatro, no van al teatro, van al museo, qué series de televisión ven. Hay series de televisión magníficas en el caso que se pueden con los padres trabajar la lectura a través de las series de televisión que puedan ver. ¿Qué nivel de información tienen? ¿Qué interés y compromiso con los objetivos en el plan de lectura? Los docentes, ¿qué prácticas de promoción de la lectura han desarrollado con anterioridad? ¿Qué les ha gustado de estas prácticas? ¿Qué habilidades tienen? Porque a veces una de las cuestiones que no preguntamos en un plan de lectura, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Y qué te gustaría hacer? O al contrario, ¿qué no sabes hacer y te gustaría aprender? Y a partir de un plan de lectura podrías aprender a hacer. Por ejemplo, me gustaría tener un perfil en Twitter, pero no sé tener un perfil de Twitter. Entonces puede ser el plan de lectura un momento. ¿Qué consumos culturales hacen los docentes? Es decir, ¿qué consumos culturales hacemos? ¿Qué leemos? ¿Qué no leemos? ¿Vamos al teatro? ¿No vamos al teatro? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué no vemos en la televisión? ¿Qué cine consumimos? ¿Qué robamos de la red? Porque nos estamos cargando el futuro de nuestros alumnos. ¿Qué concepto tenemos o qué relación tenemos con lo robado? Es decir, todas estas cosas es importante hablarlas, porque todo eso tiene que ver también con la lectura. ¿Qué hacemos? Prácticas. Precisión de los objetivos en prácticas concretas y en acciones que vamos a hacer antes, durante y después. ¿En qué lugar? En el aula, en casa o en la biblioteca escolar. Esta práctica para conseguir este objetivo, vamos a hacer esta práctica. Antes de realizar la práctica tenemos que hacer todas estas cosas, después, etcétera. La lectura, ¿qué finalidad le vamos a dar a la lectura en ese tipo de actividad? Para disfrutar, para escribir, para compartir, para socializarse, para desarrollar el currículum. ¿Qué tipos de lectura? Usar criterios de selección de lectura. Yo en unos blogs todavía he leído de profesores, he elegido estas lecturas porque son las que a mí me gustaron cuando yo era joven, 58 años. No es extraño, ¿eh? Organización, ¿qué personas van a participar en el plan de lectura y cada actividad? Cuando ya digo que asesoramos aquí, eso significa un cronograma absolutamente especificado y en la sala de profesores. El señor Martínez se encarga de comprar los libros A, B, C. Para comprarlos tiene que ir al sitio tal, no a casa de su sobrino. Dispone de un presupuesto que se le pasará no sé qué, específico. Porque ese cronograma nos dará la idea exacta de qué podemos hacer o qué no podemos hacer.
Cuando hacemos ese cronograma exacto, es el que nos ayuda a ajustar esos objetivos tan maravillosos que hemos puesto en el papel y que son imposibles de conseguir. La gestión son las estrategias para conseguir y administrar los recursos financieros, humanos y materiales. ¿Cómo evaluamos? Ahora hablaremos de la evaluación porque es fundamental, y hay dos tipos de evaluación, la previa, obviamente, la inicial, pero hay una evaluación de seguimiento de cada práctica y hay una evaluación final. Esa evaluación nos va a dar datos sobre... cuando decimos evaluación no es suspender o aprobar, obviamente, no es decir yo lo he hecho maravillosamente, porque hay evaluaciones que aquello parece la noche de las almohadas, de ay, qué guapas que somos todos, qué maravilloso, lo hemos hecho fantástico. Es que me leen los que más. Es que en mi casa, no es una evaluación para detectar cómo podemos mejorar. Es una evaluación para ver qué tipo de actividades continúan y qué tipos de actividades hay que cambiar y hay que modificar. Por lo tanto, la finalidad es la que tenéis ahí, redirigir, eliminar o generar nuevas acciones. Y finalmente, ¿cómo comunicamos esas acciones? ¿Cómo las comunicamos? Significa si vamos a tener una página web del plan de lectura de centro, si vamos a tener una fanpage, qué es lo que se va a tener, qué es lo que nos interesa tener para comunicar todo aquello que hacemos. Si os interesa ver, ya luego lo veremos, fanpage, no voy a decir la mayoría, pero cada vez más centros tienen no página de Facebook, sino fanpage. Luego hablaremos de la diferencia, en la que comunican aquello que hacen.